A 4 meses de la caída del Mayo Zambada y de Jesús Guzmán López, no solo el gobierno federal no sabe qué sucedió aquel 28 de julio, sino que además se ha desatado una verdadera guerra entre las fracciones del cártel de Sinaloa que ha alterado la paz en todo ese estado, pero que también mueve todo el escenario criminal en el país. Sí, a 4 meses del secuestro tenemos cerca de 500 muertos, otros 500 desaparecidos, unos 1.500 vehículos robados, pero tenemos también un enfrentamiento que va mucho más allá del control de la plaza de Culiacán. Estamos ante la reconfiguración de buena parte del narcotráfico en el país. En 4 meses de violencia en Culiacán, Sinaloa, 425 personas han sido asesinadas. 501 permanecen desaparecidas y 1.323 vehículos fueron arrebatados a sus conductores. La población teme salir a las calles y quedar atrapados en medio de una balacera. La noche de este lunes, hombres armados atacaron a un sujeto en un minicasino del fraccionamiento Alturas del Sur, cerca de una cancha de fútbol donde se encontraban familias. Un video publicado en redes sociales muestra a jugadores, hombres, mujeres y menores de edad correr para buscar refugio en una tienda. Los reportes indican que la agresión estuvo dirigida contra un sujeto identificado como Víctor Iván, de 41 años. Y este martes en la carretera Culiacán-El Dorado fueron localizados 5 cuerpos frente a la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Minutos después localizaron otro cuerpo cerca de la plaza comercial La Explanada, al sur de la ciudad. Tenía una cartulina clavada con un cuchillo en la espalda. En el ejido El Ranchito encontraron otro cuerpo. Fueron 7 personas asesinadas en menos de 3 horas. Ante la ola de violencia, 100 elementos más del ejército arribaron a Sinaloa. Lo cierto es que el gobierno estatal ha sido incapaz de contener la violencia. También se difundieron imágenes de sicarios disparando contra cámaras de seguridad. 65 fueron dañadas. Es parte de la violencia desatada por los hechos ocurridos el jueves 25 de julio, día que marcó el fin de una era en el mundo del crimen organizado. Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, fueron puestos en custodia por autoridades estadounidenses en Nuevo México. Ese día, diversas agencias estadounidenses destacaron que la detención era un golpe al corazón del cártel. El viernes 9 de agosto, el embajador Ken Salazar confirmó que El Mayo fue llevado contra su voluntad, que se trató de una operación entre cárteles. Horas después, a través de sus abogados, el líder del cártel de Sinaloa dio a conocer una carta donde detalló su captura y traición. Desde entonces comenzó una guerra brutal en Sinaloa. Por un lado, el grupo del Mayo Zambada, encabezado por el Mayito Flaco, por el otro, los Chapitos. Mientras tanto, los gobiernos de México y de Estados Unidos siguen con el intercambio de declaraciones en torno al caso. La Fiscalía insiste en que las autoridades estadounidenses no han compartido información sobre los detalles de lo ocurrido el 25 de julio en Culiacán, mientras que el embajador Ken Salazar aclaró que Estados Unidos sí ha informado en tiempo y forma sobre las detenciones. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y bueno, lo que estamos viviendo en esto, decíamos, es una reconfiguración general del narcotráfico en nuestro país, una reconfiguración general que tiene además datos muy duros, porque se va relacionando con muchos otros eventos. Para empezar, estos pedidos de información a los Estados Unidos que se siguen haciendo no ayudan bastante poco. ¿Por qué ayudan bastante poco? Porque dan la idea, que es una certidumbre, de que México no tiene idea de lo que sucede en su territorio, en el territorio nacional. Y la verdad es que no lo tenemos. Pero cada vez que se pregunta, como lo hizo la presidenta en la reunión del G20, no se muestra fortaleza, se muestra debilidad. La investigación de la Fiscalía General de la República también deja en todo esto muchísimo a deber. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna certidumbre. Tenemos algunos datos aislados
y tenemos muchas más preguntas que respuestas. Los grupos enfrentados ya los conocemos, son los mayitos contra los chapitos, pero dentro de eso hay una reconfiguración, como decíamos, del crimen organizado, porque hay muchos grupos involucrados. Hay en todo esto, esta es la zona de Culiacán, pero hay en todo esto un enfrentamiento que involucra a distintas organizaciones. Los aliados de los mayitos son grupos de Baja California Sur, son, le dicen, los rusos básicamente. Están los grupos de los Salazar que operan en toda esta zona de Sonora. Hay grupos del Chapo Isidro, que son los restos de los Beltrán Leiva, que operan básicamente en esta región, sobre todo en la frontera entre Sonora, Sinaloa y por supuesto hacia la frontera, hacia Nogales. Están los grupos del cártel de Caborca, que son los herederos, vamos a llamarlo así, los que han quedado de los grupos de Caro Quintero. Esos son los que están actuando, aliados con los mayitos contra los hijos del Chapo Guzmán. Ha habido una intensificación de la violencia en los últimos días porque aparentemente llegaron grupos ligados a estas organizaciones a Culiacán para reforzar la ofensiva contra los chapitos. Los chapitos supuestamente tienen una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación que nadie ha podido comprobar del todo. Quedan las versiones al respecto. Hay otros grupos menores que también están aliados con ellos y algunos muy poderosos como la Nueva Familia Michoacana, otras organizaciones, pero parece que cada uno de ellos tiene su propia agenda. El cártel Jalisco Nueva Generación, por su parte, quiere expandirse y lo ha mostrado en las últimas semanas. Tiene presencia en el Estado de México, tiene presencia en Jalisco, por supuesto, la ha incrementado en Colima, la ha incrementado en toda la zona del sur, sureste, en Chiapas, en Quintana Roo, en Campeche. Ahí están, en Guanajuato, tienen cada vez mayor presencia. Ahí están estos grupos. No se sabe cómo va a quedar todo esto. Lo que sí sabemos que será una guerra, una confrontación de larga duración y una confrontación también de desgaste. Uno se pregunta al final, ¿cuánto podrán aguantar estas organizaciones con este grado de violencia y con este grado de desgaste de sus propios elementos? Esa es una de las grandes preguntas, Viviana, que tienen que responder los grupos criminales, o que tendrán que responder no los grupos criminales, sino la coyuntura de lo que estamos viendo en la actualidad.